De las razones que podrían complejizar el proceso de paz con respecto a Rusia y Ucrania, a esta guerra, tiene que ver con las informaciones recientes que hemos conocido de que el gasoducto Nord Stream 2, este gasoducto a través del cual Rusia proveía gas a Europa, la explosión de este gasoducto está en manos, la responsabilidad de Zelensky de Ucrania. Esto lo ha confirmado The Wall Street Journal, que la autoría de este atentado al gasoducto es parte de Ucrania, cuando los medios occidentales en su día acusaban a Rusia de que había sido responsable de esta explosión. Sin embargo, ya ha salido a la luz esta información y este es un hecho que podría poner en entredicho el proceso de paz. Sigue conmigo la profesora Ana Paula Diniz. En este punto, profesora Ana Paula, aquí también se maneja el asunto de la postura de Europa con respecto al conflicto y cómo la verdad es que la respuesta europea, particularmente de Alemania, no fue tan enfática al conocerse que fue Ucrania el responsable de volar este gasoducto que proveía de gas mucho más económico del que ahora le compran a Estados Unidos a toda la Unión Europea. Bueno, además, mucho más grave, el G7 en su reunión, que son los países, además de Europa, otros países, las llamadas potencias de alguna manera, ahí se decidió incluso que se tomaría de los activos para ayudar a Ucrania, seguir ayudando a Ucrania, de los activos que tiene congelados, de ahí se tomaría para ayudar a Ucrania. Entonces yo creo que ha sido un poco, por llamarlo de alguna manera, irresponsable no darle más seriedad a este asunto, porque no es cualquier cosa, es el gasoducto que proveía de gas más económico a toda Europa, a prácticamente toda Europa. Entonces, que se haya determinado la responsabilidad y no haya consecuencias de esa responsabilidad, creo que no ayuda a la paz y a ese acuerdo al que se quiere llegar. Y además esto impacta de gran manera a la economía, ya lo estamos viendo, mundial, y a la economía europea. Yo siempre he dicho que quien va a salir probablemente un poco maltrecho de este asunto, además de Ucrania, los países europeos. Entonces yo creo que ese tema de la guerra permanente, del conflicto permanente, entonces creo que hay que revisar figuras institucionales, las Naciones Unidas, la OTAN, todas estas organizaciones, yo lo he dicho en todos los programas donde asisto. Creo que hay que hacer una revisión, porque no es posible que con normas internacionales, con unas cartas donde se establecen cómo debe ser una guerra, que se establece cómo se debe manejarse el mundo, tengamos distintos conflictos abiertos en casi todo el globo terráqueo. Entonces, creo que hay que hacer un análisis muy profundo y una revisión profunda de los organismos internacionales. Además, la nueva geopolítica. Yo creo que se niegan algunos países a entender que hay una nueva geopolítica, países emergentes, que esto está cambiando, están los BRICS, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que tener la sabiduría, sobre todo los gobernantes, los que dirigen, los líderes mundiales, de entender que, bueno, estamos cambiando, el mundo está cambiando, y eso es importantísimo frente a un conflicto. Y además este conflicto es atípico. ¿Cómo son las guerras, las nuevas guerras? El tema nuclear, es decir, es realmente necesario, para mí, imperioso, una revisión de los organismos internacionales. Y al asunto militar, energético y económico del conflicto ahora se le asuma el aspecto religioso, ya lo comentábamos en la pausa del segmento anterior, y tiene que ver con esta ley que ha promulgado Ucrania con relación a la prohibición de la fe ortodoxa dentro de Ucrania, un elemento más que se le suma a la ya compleja situación que se vive entre Rusia y Ucrania. En este punto, profesora Ana Paula, ¿de qué manera puede impactar esto en el desarrollo de la guerra y puntualmente en la sociedad ucraniana, entendiendo que la mayoría de los ucranianos profesan la fe ortodoxa? Bueno, yo puedo conversar sobre este tema porque además yo soy cristiana ortodoxa. Entonces estoy muy vinculada a la Iglesia Ortodoxa, que debemos entender que en el caso de la fe de la Iglesia Ortodoxa son patriarcados, no es como la Iglesia Romana, Católica Romana, que es un papa. Entonces, ¿qué pasa? Ucrania y otros países de esa zona de Europa son ortodoxos y pertenecen
a Moscú, es decir, al patriarcado, es el que de alguna manera los regula, pertenecen, hay una tradición, una vinculación de fe, una vinculación religiosa. Entonces me parece bastante atrevido de parte de Zelensky, como ortodoxa lo estoy diciendo, una opinión personal, pero también creo que no es bueno meter la religión y creo que él está dañando al pueblo ucraniano que de muchísimos años siempre ha sido ortodoxo. Entonces, mezclar la religión y prohibirle, creo que ningún cristiano ortodoxo de Ucrania va a dejar de rezar y va a dejar de orar y va a dejar de hacer sus liturgias porque haya una ley. Creo que me parece un poco atrevido de parte y no mezclar. Creo que es un conflicto militar. No debería estar involucrada la religión y además la fe de la mayoría de los ucranianos. Sin embargo, ahora se le suma este componente religioso al conflicto, que entra además en una nueva etapa donde se está considerando la paz, pero no hay condiciones para que se pueda afirmar la paz. Esto es parte del recorrido que hemos hecho en esta nueva edición de Ampliamente. Yo le quiero agradecer, profesora Ana Paula, por habernos acompañado con su análisis para ayudarnos a entender, para ayudarle a entender a nuestra audiencia cómo va el conflicto, cómo está el conflicto, qué está sucediendo con respecto a esta guerra que, por supuesto, impacta en el mundo entero, impacta en la economía, impacta en el sector energético y por eso es tan importante estar al día y entender qué está pasando allí. Muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos todos los domingos a las 4 de la tarde en estos análisis, en estas conversaciones, donde les intentamos explicar de la manera más pedagógica posible lo que está ocurriendo en el mundo, cada uno de estos conflictos que impactan la dinámica internacional y que por vivir en un mundo globalizado, por supuesto, también afectan a nuestro país. Agradecerles también su sintonía a lo largo de este primer año de Ampliamente. Nos sentimos muy honrados por que nos acompañen en cada una de las ediciones. Recuerden que todas las ediciones las pueden ver a través de nuestro canal en YouTube Ampliamente. Usted lo pone allí y aparece en cada una de las ediciones. Puede ver la que a usted le plazca y, por supuesto, agradecerles nuevamente por su audiencia, por su compañía cada domingo, cada tarde. Ha sido, como siempre, un placer. Feliz tarde para todos.